La noticia, atención, la campaña del presidente electo de Colombia, Abelardo del Espriella, ya cuenta con un consolidado de reclamaciones frente a posibles irregularidades de formularios E14, con una explícita atipicidad en los resultados electorales que le dan la totalidad de los votos al candidato del pacto histórico Iván Cepeda en zonas con predominio de organizaciones criminales. El Tigre ruge y denuncia ya formalmente el robo de votos con la modalidad del voto fusil. 85.000 votos son los que están identificados ya por la campaña de la Espriella como posibles votos presionados por grupos criminales. El punto clave de la noticia: juristas del equipo político de la Espriella advirtieron que una vez termine el escrutinio con el resultado final, presentarán ante el Consejo de Estado las denuncias sobre posible constreñimiento al sufragante que, de ser aprobadas, podrían implicar la posible anulación de votos en algunas mesas en municipios de departamentos como Cauca, Nariño, Putumayo, Arauca, Caquetá, Casanare y Vaupés. Por ahora, mientras ya está a punto de finalizar el escrutinio nacional de la votación de la segunda vuelta presidencial del pasado domingo, la campaña de Abelardo de la Espriella sustenta las reclamaciones ante las comisiones escrutadoras. Atención, la unidad de investigación del programa La Noche conoció que el equipo jurídico de la campaña de El Tigre ya identificó 85.000 votos, llamados voto fusil, en 610 mesas de Colombia. El punto clave de la noticia: actas como estas son algunas de las irregularidades que recopila el soporte jurídico de la campaña del hoy presidente electo y que serán presentadas en las denuncias formales. La idea es que estas irregularidades no queden solamente en denuncitis o en denuncias mediáticas. Son pruebas que sustentaría la eventual anulación de los votos bajo constreñimiento, de ser así considerado por las autoridades correspondientes. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de estas actas electorales que tendrían que ser investigadas para establecer el presunto delito de constreñimiento en zonas de influencia de grupos criminales, dada la atipicidad de la votación. Tenemos algunos de los ejemplos, miren ustedes. Aquí está. En la mesa 001 en Jambaló, Cauca, el total de votantes 315, total de votos en la urna 315 y total de votos a favor del candidato oficialista Iván Cepeda 314. Ahora veamos otro ejemplo, la mesa 001 del lugar denominado Santa Rosa en el municipio de Tumaco, Nariño, suroccidente del país. Total de votos en el formulario 319, total votos en la urna 319. Bueno, total de votos a favor de Iván Cepeda 319, es decir, el 100%. Otro ejemplo muy claro, el de la mesa de Jorge Eliezer Gaitán, esto es la mesa 002 en el municipio de Mosquera, Nariño. Total de votos en el formulario 91, total de votos en la urna 91 y el total de votos a favor de Iván Cepeda, el candidato oficialista, 91. El punto clave de la noticia: recordemos lo que establece la ley colombiana frente al delito del constreñimiento al sufragante. Esta acción ilegal está tipificada de esta manera en el Código Penal. Artículo 387 Código Penal. El que amenace o presione por cualquier medio a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley con el fin de obtener apoyo o votación por determinado candidato o lista de candidatos, voto en blanco o por los mismos medios le impida el libre ejercicio del derecho al sufragio, incurrirá en prisión de 4 a 9 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Saludo a esta hora en el programa La Noche a Carlos Augusto Chacón. Él es director del Instituto de Ciencia Política en Colombia. Gracias, Carlos Augusto, por estar aquí en La Noche. Y hoy usted además es protagonista de la noticia porque ya en unos minutos vamos a estar analizando un revelador informe que ha hecho el instituto que usted dirige sobre la presión del voto en zonas neurálgicas del país en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, porque ustedes todavía están esperando el escrutinio oficial de esta segunda vuelta para sacar ya un segundo informe. Pero quiero, antes de adentrarnos en este informe y lo que contiene, preguntarle
preguntarle sobre estas denuncias que hoy estamos conociendo por parte de la campaña de Abelardo de la Espriella, esa presunta presión que llevó al denominado voto fusil en regiones donde precisamente ustedes, el Instituto de Ciencia Política, desplegó más de 100 veedores, más de 200 veedores en todo el país. ¿Qué opina? ¿Hasta dónde pueden llegar este tipo de denuncias y qué significado tiene desde el punto de vista político que se dé en este justo momento cuando estamos esperando ya el resultado, el escrutinio final? Bueno, muy buenas noches a todos. Un saludo muy especial a la audiencia de NTN 24. Pues qué importante que lo haga la campaña de Abelardo de la Espriella. Nosotros venimos reportando desde el mes de febrero, porque nosotros hicimos el ejercicio de veeduría en torno electoral 2026, junto a la Fundación Colombia 2050 del exregistrador Juan Carlos Nariño, Juan Carlos Galindo. Venimos reportando estos acontecimientos de la presión de los grupos criminales en distintas zonas del país. Para las elecciones legislativas tuvimos 126 veedores en 42 municipios. Para la primera vuelta presidencial, 204 veedores en 120 municipios de 18 departamentos. Y para la segunda vuelta tuvimos 225 veedores en 131 municipios, cubriendo un total de 354 puestos de votación. ¿Qué encontramos nosotros? Que en esos territorios hay unos patrones sistemáticos por parte de los grupos armados ilegales que buscan presionar a la población civil, la carnetización, las amenazas, los panfletos, los audios de WhatsApp, las restricciones a la movilidad, las prohibiciones de proselitismo de determinadas campañas, el pedirles el certificado de votación junto a la foto del tarjetón, porque les imponían esa condición o si no lo hacían les imponían multas o sanciones, incluidos bultos de cemento o multas de varios millones de pesos. Entonces sí hay unos patrones de constreñimiento, de presión, de intimidación en esos territorios. Eso lo documentamos nosotros, a lo cual se suman las denuncias que también hicieron varias autoridades locales, que públicamente se conocieron algunas de ellas, como la de la gobernadora del Tolima y el gobernador de Caquetá, pero nosotros recibimos de autoridades municipales también documentación que daba cuenta de estos patrones. Lo cruzamos con fuentes abiertas de información y además con una herramienta de inteligencia artificial, NICA, que hace inteligencia social en las redes sociales, depurando millones de conversaciones para identificar realmente en qué estaba la conversación digital. Y lo que encontramos es que en efecto hay patrones de autocensura de la gente por temor, diciendo que en esos territorios mandaban otros, que era mejor obedecer, que era mejor no desafiar, porque la gente votó en muchos territorios con miedo. Ahora, nosotros no estamos diciendo que aquí hay un acuerdo entre ningún partido político y los grupos armados ilegales, pero es claro que los grupos armados ilegales sí buscaban beneficiar un proyecto político en el cual ellos sienten pueden tener beneficios estratégicos en la medida en que ese proyecto político, pues lo que ha dicho es que va a continuar las negociaciones, la política de paz total, que en los últimos 4 años ha acelerado el crecimiento de unos grupos que ya venían creciendo desde el pasado, pero que como lo reportan distintas fuentes, todas creíbles por supuesto, dan cuenta de que son grupos que han crecido en hombres en armas y en presencia territorial. Carlos Augusto, y a propósito de esos beneficios que habrían buscado o estarían buscando estos grupos criminales con esa presión al elector, al sufragante, en tantos territorios donde tienen influencia, control, y además pues que ejercen allí control de sus economías ilegales, frente a esta situación, ¿qué tanto pueden servir para unas demandas de posible constreñimiento al elector los formularios, por ejemplo, los que estábamos revisando ahorita aquí en nuestra pantalla? Esa atipicidad del 100% a favor de un candidato, ¿qué tanto sustento puede servir, puede tener esto el día de mañana en lo penal? Ya hay unos antecedentes, recuerde usted el fenómeno de la parapolítica que impulsó la entonces investigadora y después senadora, alcaldesa y precandidata presidencial Claudia López, que ahora ha salido a decir que ella no cree que haya voto fusil. Yo creo que no es solamente los formularios E14, es que las autoridades tienen que ir a esos territorios, tomar testimonios y evidencias de que sí hubo presión.
Nosotros enviamos el reporte de las elecciones al Congreso, donde encontramos 327.000 votos en puestos con señales atípicas. Hemos enviado el informe de la primera vuelta, donde en 504 puestos con señales atípicas, que son ¿cuáles? Una participación superior al 90% o inferior al 15%, un dominio de un solo candidato superior al 83,62%, porque estadísticamente se ubica en el percentil 90, no necesariamente tiene que ser el 100%, porque además, piense usted. Hemos perdido la comunicación en este momento con Carlos Augusto Chacón. Ya lo conectamos de nuevo. Saludo a Andrés Forero, senador electo por el Partido Centro Democrático. Gracias por estar aquí hoy en la noche. Jorge Adrián, muy buenas noches. Un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos ven en este momento. Senador, bueno, vamos conociendo esta serie de medidas, de acciones legales que está tomando la campaña del presidente electo, según ya el preconteo del domingo, Abelardo de la Espriella, sobre esa posible incidencia del voto fusil en tantos territorios hoy controlados por organizaciones criminales que se han expandido, como lo hemos reiterado muchas veces en el programa La Noche, a más de 700 municipios. Aún así, pues la democracia habló el domingo, pese a esa presión criminal en tantas zonas. Abelardo de la Espriella logró una ventaja de más de 250.000 votos sobre el candidato oficialista Iván Cepeda. ¿Qué representa para un país como Colombia, para una democracia como la de Colombia, que hoy ya se estén tomando estas acciones de denuncia de posible voto fusil? La campaña ha logrado identificar hasta ahora unos 85.000 votos. Pues a mí me parece que está muy bien que lo está haciendo la campaña del doctor Abelardo de la Espriella, porque este tipo de situaciones no se pueden normalizar. En su momento se denunció la incidencia o la intervención indebida de grupos paramilitares en elecciones al Congreso y también estaba relacionado con estas votaciones atípicas de las que estaba hablando el doctor Chacón. Es que en este caso, en la segunda vuelta, se han encontrado más de 400 mesas que están ubicadas en municipios con control territorial de distintos grupos armados ilegales, donde el 100% de los votos fue por el señor Iván Cepeda. Es decir, no hubo un voto en blanco, no hubo un voto nulo, nadie se equivocó, a pesar de que esa es lamentablemente una situación que se presenta continuamente en otros lugares del país, y naturalmente no hubo un solo voto por Abelardo de la Espriella. Eso es estadísticamente inviable, eso no es creíble, sobre todo porque hay control territorial de los grupos armados ilegales. Adicionalmente, hemos visto unos patrones de crecimiento de la participación electoral que también podrían ser un poco anómalos. Por ejemplo, en el promedio nacional, el crecimiento entre primera y segunda vuelta fue de 5,7 puntos porcentuales, mientras que en la segunda vuelta, pues para todo el país, mientras que para algunos departamentos, es decir, para todo el país fue 5,7 puntos porcentuales, pero para todo el país nos encontramos con que el crecimiento fue, para estos departamentos, perdón, como Putumayo, como Chocó o como Nariño, que tienen municipios con un alto control territorial, pues el crecimiento fue muchísimo mayor. Yo denunciaba particularmente el caso de Tumaco, donde el crecimiento, contrastándolo con el 5,7% o 5,7 puntos porcentuales a nivel nacional, era en Tumaco de 21 puntos porcentuales. Entonces, ahí hay unas situaciones que a uno le parece que son anómalas. Y además hay que recordar una cosa, no es solamente el día de la elección, sino que adicionalmente nosotros, por ejemplo, en el Centro Democrático no pudimos hacer un proselitismo político en todos esos municipios. En el caso de Nariño, que tiene cerca de 65 municipios, el Centro Democrático solamente pudo hacer proselitismo en 12 municipios. Entonces, se van mezclando las cosas, y además hay que decir que esto no solamente lo está diciendo la oposición, esto lo dijeron en su momento personas que después adhirieron a la campaña del candidato del gobierno, como Roy Barreras y Claudia López, que denunciaron precisamente el voto fusil. De hecho, el señor Iván Cepeda lo reconoció, solamente que él dijo que no era tan grave porque no iba a ser un número significativo de votos, que eso eventualmente no le daría a él la victoria. Entonces, lo que me parece importante, lo que está haciendo en este momento la campaña del doctor Abelardo y su equipo jurídico, es que no se está normalizando esta situación, porque esto no es normal. Ningún colombiano puede ser obligado a votar en contra de su conciencia. Senador electo Andrés Forero, bueno, ahora las denuncias que están surgiendo por parte de la campaña son contra sujetos indeterminados, precisamente las que se han hecho antes de la segunda vuelta por el posible constreñimiento al elector, y las que ahora están surgiendo por el voto fusil.
Pero entonces, a futuro, si avanzan estas investigaciones como debería ser en la Fiscalía, por lo menos las que ya están instauradas en la Fiscalía General de la Nación, ¿cuáles deberían ser a futuro, o por lo menos en el mediano plazo, las responsabilidades políticas? Porque ¿quién va a establecer aquí entonces la responsabilidad de que se haya vivido esto en unas urnas, en territorios lejanos, donde era el fusil sobre la población? Y en algunos casos, Jorge Adrián, hay que recordar, esto lo decía Roy Barreras, y para que las personas que nos están oyendo recuerden, Roy Barreras fue senador del Pacto Histórico, fue embajador del gobierno de Gustavo Petro en el Reino Unido. Él advertía que en algunos lugares del territorio nacional no solamente presionaban a la población, sino que sencillamente le quitaban las cédulas y lo suplantaban el día de las votaciones. Obviamente eso es alarmante. Entonces, ¿qué se puede hacer hacia adelante? Lo primero es lo que está haciendo el equipo jurídico del doctor de la Espriella, pero adicionalmente hay que ver de qué forma la registraduría y las autoridades electorales hacia futuro pueden tratar de tomar medidas preventivas para evitar, por ejemplo, que estas situaciones se sigan presentando. Pero además, sobre todo, esperar que el gobierno de turno, porque este gobierno miró para otro lado constantemente. Este gobierno se le advertía esta situación. Vimos que incluso tomó medidas en contra de los militares que se atrevieron a denunciar la situación de carnetización que se estaba presentando en el departamento del Meta. Sacaron a un general de la República hace pocos días, precisamente porque se atrevió a levantar la voz y denunciar la presión de los grupos armados ilegales, como habían sacado al general de la 10ª Brigada hace unos meses ya, porque él había capturado a alias Calarcá. No se nos debe olvidar que alias Calarcá sacó videos. Es que no solamente es esta situación que se está evidenciando con la votación, sino que había antecedentes. Todas las denuncias que hicieron pues, los generales, todas las denuncias que hizo, por ejemplo, el gobernador de Caquetá, y todos los audios y videos que se conocieron de los grupos armados ilegales invitando a votar, o mejor dicho, anunciando que iban a votar por Iván Cepeda. Entonces, es una situación muy compleja que no se puede normalizar. Y lo que nosotros en este momento nos parece completamente desconcertante es que desde el gobierno no reconozcan la situación que se presentó. Es que no hay ninguna explicación ajena a esta situación que estamos denunciando, de que haya mesas donde hay grupos armados ilegales, donde el 100% de los votos fue por el señor Iván Cepeda. Nadie se equivocó, nadie votó en blanco, nadie votó para Abelardo de la Espriella. Es la única explicación posible. Esto, como lo decía el doctor Chacón, no significa que necesariamente haya habido una connivencia entre el señor Cepeda y estos grupos armados ilegales, pero es claro que sí trataron de favorecerlo. Entonces, esto debe servir como un precedente para que el próximo gobierno no permita que suceda en ningún sentido, porque es claro que algunos grupos armados ilegales lo que querían era que ganara Iván Cepeda, porque él había anunciado que iba a seguir con la política de paz total, que había sido una política de apaciguamiento y de entrega de beneficios permanentes para los grupos armados ilegales. Andrés, y ahora que usted habla de estos cabecillas que siguen delinquiendo, uno de ellos, alias Calarcá, bueno, todavía sigue de gestor de paz y es uno de los responsables precisamente de esa presión del voto fusil en departamentos como Caquetá y Guaviare, como lo han denunciado aquí las mismas autoridades regionales. Así es que por eso me parece mejor dicho, es tan lamentable que el gobierno y el señor Cepeda, en lugar de reconocer que eso sucedió y que vuelvan a marcar distancia, es que el propio candidato Cepeda, yo ya lo dije, pero vuelvo a reiterarlo porque es importante que se sepa, el propio candidato Cepeda durante la primera vuelta sacó un comunicado donde se advertía que grupos armados ilegales estaban presionando a la población civil, solamente que él tomaba distancia. Después se le preguntó en entrevistas y él lo minimizó diciendo que si él sacaba 12 millones de votos, pues no era que hubieran presionado a 12 millones de personas. Pero ya la campaña del doctor Abelardo habla de cerca de 85.000 personas que pues vimos que hubo unos márgenes muy apretados. Posiblemente esos 85.000 votantes que tuvieron que votar a la fuerza por el señor Cepeda, pues hubieran podido marcar la diferencia. No fue el caso, afortunadamente, pero lo que no se puede convertir en paisaje, lo que no se puede convertir en algo normal, algo que no se puede normalizar, es que grupos armados ilegales
presionen a la población o la suplanten para favorecer a un candidato político determinado. Y esto, vuelvo a insistir, lo denunciaron las autoridades regionales, lo denunció un general de la República, del Ejército, lo denunció Claudia López cuando estaba en primera vuelta, lo denunció Roy Barreras y tristemente hoy hay evidencia de que eso sucedió. Y no han sido capaces desde el gobierno nacional de explicar cómo fue posible que en esas más de 400 mesas haya sacado el 100% de los votos el señor Iván Cepeda. Así es, son las explicaciones que todavía no están dadas. Y atención, la noticia, como anticipábamos, es este informe del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. Atención, confirmó que sí hubo presión de grupos armados ilegales sobre el voto durante la primera vuelta presidencial llevada a cabo el pasado 31 de mayo. El informe identificó, miren esta cifra, identificó 361.313 votos en 504 puestos considerados críticos al estar ubicados en territorios con interferencia y control de grupos criminales. Vamos a revisar ahora en nuestra pantalla los datos reveladores de este informe. La Veeduría Entorno Electoral 2026 del Instituto de Ciencia Política y la Fundación Colombia 2050 identificó un total de 1.543 puestos de votación con señales de anomalía electoral. En 584 de ellos hubo atipicidad por el volumen significativo de votos, un total de 496.511 votos efectivos que coinciden con las alertas de riesgo territorial advertidas en su momento tanto por la Defensoría del Pueblo como por la misión de observación electoral, por presencia o control de grupos criminales. Pero miren, el núcleo de mayor criticidad estuvo concentrado en 504 puestos fuera de Bogotá, fuera de la ciudad capital de Colombia, con 361.313 votos efectivos. Y aquí tenemos unos datos clave del mismo informe. El candidato Iván Cepeda ganó en 474 de esos 584 puestos identificados con votación atípica. Y ojo, el 75,2% de estos puestos están ubicados en zona rural y en ellos el candidato oficialista obtuvo más del 83% de la votación. Reiteramos, son datos de la primera vuelta presidencial. Mientras que el candidato de la oposición, Abelardo de la Espriella, ganó en 110 de los 584 puestos, pero con predominio de un patrón urbano de alta participación. Y es que la anomalía electoral advertida por el informe del Instituto de Ciencia Política tiene una geografía clara. Miremos aquí el mapa. La tipicidad de concentración significativa de votos que coincide con el riesgo territorial activo por presencia o control de grupos criminales está concentrada en corredores rurales del litoral pacífico. Entonces hablamos de los departamentos de Chocó, Cauca y Nariño. Y en la región de la Orinoquía, Amazonía del país, en el sur del país, comprenden los departamentos de Vaupés, Bichada, Amazonas y Guainía. Y también figura, ojo, la región del Catatumbo, una región que sabemos es muy convulsionada en la frontera con Venezuela, en el norte de Santander. Y el departamento de Putumayo, también al sur, en la frontera con Ecuador. Revisemos las cifras referentes con las que el Instituto de Ciencia establece los criterios de atipicidad en las elecciones en Colombia, que ya vamos a explicar aquí también con su director. ¿Cuándo hay esa atipicidad? Bueno, cuando hay una participación superior al 90% en los puestos de votación o una participación inferior al 15%. Y además, cuando se presenta esto, cuando el dominio del voto registra una votación superior al 83%. Quiero preguntarle al doctor Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política, que nos explique de manera muy sencilla por qué estos rangos, por qué cuando X o Y candidato obtiene una votación superior al 83%,
es considerada típica. Porque es atípica cuando estadísticamente se miran los más de 130.000 puestos de votación del país y entonces usted toma los datos, los agrupa y encuentra que en el percentil 90 lo que hace atípico, lo más alejado, es el 83,62%, no necesariamente el 100%, porque eso nos puede llevar a error. Por ejemplo, lo que decía el senador Forero. ¿Qué pasa si en una mesa marcaron todos? Pues usted tiene el 100%. Pero ¿qué pasa si en una mesa, por ejemplo, hubo un voto nulo? Porque la persona votó mal. O hubo un voto en blanco. Descarto el análisis de esas mesas y de ese puesto de votación como atípico porque no fue el 100%, sino el 99%. Entonces, es importante tener en cuenta que hay unas variables territoriales. La granulidad de la información en todos los puestos de votación en Colombia, pues nos lleva a tener que identificar algunos criterios de análisis que nos den unas variables robustas para establecer una serie de correlaciones. Por supuesto, no todas son causales, pero cuando usted mezcla varias correlaciones, eso le permite a usted tener unas señales de alerta en esos lugares. Y nosotros lo veníamos diciendo desde marzo y lo dijimos después de la primera vuelta para advertir lo que podía pasar en segunda vuelta. Desafortunadamente, pues muchas de estas situaciones se han puesto en discusión ahora que ha pasado la segunda vuelta. Doctor Carlos Augusto Chacón, sobre la metodología, a propósito de lo que usted nos está hablando, ¿qué variables cruzaron en el instituto en este análisis tan profundo en el territorio para establecer esos puestos de votación con la situación más crítica? Entonces, mire, nosotros cogimos, primero definir qué hacía atípico un puesto, ya lo estábamos diciendo antes de que se cortara, una participación de un puesto de votación superior al 90% o inferior al 15%, y o un dominio del candidato, de algún candidato, superior al 83,62%. Luego eso lo cruzamos con las alertas tempranas de la Defensoría y con el mapa de riesgos y las categorías de riesgos que tiene la misión de observación electoral. Y nos concentramos en dos de las categorías de alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, la 4 y la 5, urgentes e inmediatas. Y luego cada una de esas categorías de municipio, porque estos datos están desagregados a nivel municipal, desafortunadamente no llegan a nivel de barrios o veredas o localidades, pero a nivel de municipio, y cogíamos un municipio, está en categoría 4 o 5 de la Defensoría, listo, miremos en qué categoría está de la MOE. Si está, es atípico, miremos ese puesto, hay un puesto, cumple estas condiciones y lo incluíamos dentro del análisis. Entonces, son lugares donde además luego nosotros empezamos a buscar información en fuentes abiertas o a través de nuestros veedores para que nos fueran contando qué estaba pasando en esos lugares. Por eso nuestro informe no es únicamente estadístico, porque es que la estadística no alcanza a documentar la magnitud del fenómeno. Es inaceptable que haya personas en el país, medios de comunicación, organizaciones que salgan a desacreditar que hubieron personas que votaron presionadas con un fusil simplemente porque estadísticamente en algunos lugares para ellos es normal y hacen comparaciones lineales con el 2022 cuando eso no tiene nada que ver. Sí están documentadas las amenazas, como lo decía el senador Forero, sacaron a un general de la República que denunció la carnetización. Nosotros venimos hablando de la carnetización desde nuestros primeros informes de veeduría antes de las elecciones al Congreso. Y en un derecho de petición, el mismo Ministerio del Interior nos reconoce que algunos presidentes de juntas de acción comunal estaban siendo presionados y habían informado de eso al Ministerio del Interior. Es decir, sí hay unos patrones que evidencian que hay territorios donde la gente ha sufrido. Ahora, ¿eso implica criminalizar el voto? Por supuesto que no. ¿Eso implica criminalizar a las personas que están allá porque votaron de determinada manera? Por supuesto que no. No hay que caricaturizar ni deshumanizar a esas personas. Esas personas son víctimas de los grupos criminales que las obligan a votar de esa manera. ¿Que todo mundo vota obligado por un candidato determinado? Seguramente no, pero en muchos territorios no lo pueden hacer totalmente libres. Y aquí vamos con este punto clave de la noticia a propósito del informe, porque las regiones donde el Instituto de Ciencia Política identificó en la primera vuelta presidencial votación bajo presión de grupos criminales, coincide con zonas en las que el candidato oficialista Iván Cepeda también obtuvo la mayoría de votos en la segunda vuelta presidencial del pasado domingo. Veamos, por ejemplo, aquí tenemos el mapa. En la región del Pacífico, en Chocó, el candidato Iván Cepeda, barrió en votación, 81% de los votos. En Nariño obtuvo el 77%,
En Cauca, el 75%. Y esa misma sólida tendencia a favor del candidato oficialista llegó con fuerza hacia el sur amazónico. Miren ustedes, por ejemplo, en Putumayo obtuvo el 78.5% de la votación y en Caquetá obtuvo el 48.9%. Allí se revirtió la situación frente a la primera vuelta, pero en esta él quedó de primero allí en el departamento de Caquetá. Senador electo Andrés Forero, bueno, tenemos este mapa que es muy diciente frente a ese primer informe de alertas y toda esta documentación que también ha hecho el Instituto de Ciencia Política. Realmente esto es la confirmación, el reflejo de las denuncias reiteradas que se venían haciendo de la presión sobre el elector y obviamente haciendo la salvedad que ha hecho el doctor Chacón. No podemos criminalizar el voto, pero lo que sí es evidente es que son zonas donde hoy pues tienen un fuerte control las organizaciones criminales. Así es, y me parece muy positivo, muy importante ese ejercicio del que está hablando el doctor Chacón para la primera vuelta y esperamos que ojalá pueda ser complementado con un informe similar para la segunda vuelta, donde sentimos que posiblemente hubo una mayor incidencia, hubo una mayor interferencia de parte de los grupos armados ilegales. Y lo veníamos señalando, yo creo que fue muy claro el doctor Chacón al decir que esto no es solamente una cuestión de estadística, que también lo es, y además hay precedentes en el país a propósito del tema de la parapolítica, donde se planteaban unos criterios para determinar la tipicidad de ciertas elecciones. Y naturalmente, más allá de lo que él estaba planteando, de que votaciones por encima del 90, un porcentaje dio él, no recuerdo bien cuál era, doctor Chacón, creo que usted hablaba del 90 del 85%, me parece. Pero bueno, dejando eso de lado, yo estaba poniendo los casos más críticos. Los casos más críticos que son esas más de 400 mesas en sitios que están en lugares del país donde hay control territorial de los grupos armados ilegales, donde el 100% de los votos fue por Iván Cepeda. Es que ahí es más fácil que las personas que nos están viendo lo entiendan. Miren, en el país entero se equivoca la gente a veces al marcar. Por eso es que hay tantos votos nulos o hay votos no marcados a veces. Pero en esos lugares, particularmente de forma coincidencial, pues dirán algunos o dirán los defensores del gobierno, pues básicamente no hubo nadie, ni que se equivocara, ni que votara en blanco, ni que votara nulo, ni que votara por Abelardo de la Espriella. Eso no es posible en términos estadísticos. Entonces, yo sí creo que es importante que esto se sepa, es importante que se siga denunciando. Naturalmente, como lo estaban diciendo ustedes, esto no significa criminalizar a las personas que votaron. Por el contrario, como lo estaban señalando ustedes, ellos son víctimas de esta situación, pero no puede hacer parte o no se puede convertir en paisaje. Esto tiene que acabarse de cara a las próximas elecciones y por eso es tan importante identificar las zonas donde eso está sucediendo para que con tiempo se tomen las medidas para que, por ejemplo, en las elecciones regionales del próximo año esto no vuelva a suceder y que en las reelecciones de 4 años adelante, cuando tengamos que elegir nuevamente presidente, esto sea descartado por completo, esto no vuelva a presentarse. No estuvo bien en su momento que los paramilitares forzaran a la población para que votaran por un candidato determinado, como no está bien ahora que los grupos armados ilegales actuales, muchos de tendencia izquierdista, estén forzando a la población para que votaran por el candidato del gobierno actual. Les pido unos segundos para hacer un corte a comerciales aquí en La Noche y al regresar también hay noticia por parte de la Registraduría Nacional con el informe del escrutinio de primer nivel, la coincidencia en un 99.997% con el preconteo, mientras esperamos ya en muy próximas horas el escrutinio final, el resultado del escrutinio nacional.